Continuamos en Ampliación de Noticias. Nos acompañan aquí en RPP Arturo Alegría, congresista de Fuerza Popular, también Margot Palacios, congresista de Perú Libre. Estamos conversando con ellos sobre lo que ocurrirá en el Parlamento y la prontitud con la que se requiere tener ya un calendario para las próximas elecciones. Congresista Alegría, usted ha escuchado a su colega Margot Palacios. Ella dice que, que hubo una suerte de desdén para considerar este dictamen en minoría que apresuraba las elecciones a este mismo año. Pero, en fin, el punto es que hoy ya hay una votación, 93 congresistas, para que las elecciones sean en abril del 2024. Usted hablaba de reformas y yo le decía que lo que se quiere con urgencia, antes que reformas, es el cronograma. Sí, mira, en principio hay que entender, yo creo que esto parte también de las reformas que tenemos que tener, que cuando lleguemos al Congreso tenemos que entender que los votos son los que de algún modo determinan el resultado de una votación. Si se obtuvieron votos, los necesarios para poder aprobar este primer adelanto, se tiene que respetar. Por eso es que hay que llamar la atención a quienes de algún modo exigen un adelanto de elecciones, pero se presentó el proyecto de ley de adelanto de elecciones y no votaron. Cuando se dio la vacancia por el intento de golpe de Estado tampoco votaron. Cuando se plantean sanciones a personas que han cometido flagrancia dentro del hemiciclo tampoco votan a favor. Entonces hay que tener un poco de moral para poder hablar sobre lo que sucede finalmente en el Congreso de la República. Creo que es importante, Mávila, entender de que de algún modo lo que estamos tratando de buscar con estas reformas y con este proyecto de adelanto de elecciones es de que esta misma situación no se venga a repetir en 2 años más. Si vamos a trabajar en un proyecto de adelanto de elecciones y vamos a tener las mismas reglas del juego, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un Congreso probablemente fraccionado, vamos a tener un presidente que no cumple con lo que de algún modo hay promesas de campaña y vamos a tener ese problema hacia adelante. Perdóname la interrupción, pero el Congreso hoy, este Congreso que no tiene aprobación, que por el contrario, destaca por la desaprobación mayoritaria de la ciudadanía, ¿está en capacidad de poner reglas que vayan a cambiar la situación en el país? Lo que le está demandando el país a la clase política hoy es una toma de decisiones, y esa toma de decisiones pasa por lo que yo le decía, ir a elecciones, probablemente dejarle un borrador, un documento, decían algunos, al siguiente Parlamento, que ojalá pueda emprender esas reformas. Pero, ¿cómo responde usted a eso? Yo, Mávila, antes de ser congresista de la República, estuve trabajando cerca de 10 años en el Congreso de la República, y este mismo discurso de que el Congreso no tiene la aprobación, no es legítimo, no tiene la aprobación de la ciudadanía, lo he venido escuchando los últimos 5 o 8 años. Los últimos meses, tampoco exageremos. Entendamos de que de algún modo la fricción y el clima político ha variado en los últimos congresos. Sin embargo, creo que no podemos abdicar a nuestras facultades. Existe ya un proyecto de adelanto de elecciones que ha sido votado en primera votación. Esperemos, y hay que llamar la atención a quienes no se han sumado a esa votación para que tengamos un voto mayoritario. Lo que le tenemos que decir a la ciudadanía el día de hoy es: vamos a adelantar las elecciones, estamos trabajando en ello, se va a aprobar una segunda votación, con eso ya va a quedar zanjado la fecha de la elección. Para usted es inamovible entonces que las elecciones deban ser en abril del próximo año. Lo que pasa es que ya tenemos una primera votación. Es inamovible. Es inamovible por Vamos a ver qué nos dice la señora Palacios. Sí, congresista, usted nos ha dicho que las elecciones anticipadas cuanto antes, en 3 meses, son una consecuencia de la presión social que hay por los movimientos que hemos visto los últimos días. Pero, ¿cómo sabemos que ese es el reclamo que permitirá salir de este clima de parálisis en nuestro país y que no se plantearán junto a esa demanda de elecciones anticipadísimas otros reclamos, como por ejemplo que Pedro Castillo salga de la cárcel? Señora Palacios. Bueno, parece que hemos perdido el contacto con Margot Palacios, congresista de Perú Libre, que nos había dado su opinión inicial en el sentido que las elecciones deberían hacerse en abril del año en curso, es decir, dentro de 3 meses. Esperamos poder recuperar nuestra comunicación con ella para que nos explique sus puntos de vista, pero por el momento, Mávila, parece que eso no va a ser posible, de manera que, señora Alegría, tendrá usted que intentar contestar a la pregunta que yo le formulé a ella, porque ella parecía creer que adelantar de esa manera tan precipitada, en buena cuenta, las elecciones servía para aliviar la presión que se expresa en las manifestaciones y, digámoslo también, en las violencias de las últimas semanas. Sí, hay que tener en consideración que ellos han
el bloque de izquierda ha tratado de meter dentro de estas reformas la Asamblea Constituyente, la cual no genera digamos, una aprobación mayoritaria dentro del Congreso. Entonces tienen que entender de que si de algún modo la postura que tienen ellos no genera consenso, no vamos a llegar a los votos necesarios para atender esta Asamblea Constituyente. Y eso es lo que desafortunadamente a veces no se entiende de parte de la izquierda. Ellos tratan de poner una agenda en el Congreso que tiene, por ejemplo, como consideraciones, y hablan mucho de que Pedro Castillo es un preso político. Y cuando se dio el proyecto, la vacancia presidencial, luego el intento de golpe, no votaron por la vacancia. Entonces, algunos votaron, algunos del bloque de izquierda. Precisamente Margot Palacios votó en contra de la vacancia presidencial cuando se veía claramente pues un intento de golpe, ¿no? Tenemos ya a la congresista Margot Palacios, está nuevamente conectada con nosotros. Congresista Palacios, usted acaba de escuchar. Lo cierto es que el adelanto a abril, digamos, por lo que estamos discutiendo y escuchando, por lo que hemos entendido también, va a ser muy, muy complicado, pero ya hay una fecha aprobada por el Parlamento en mayoría, 93. Entonces, 93 congresistas apoyaron ese cronograma. ¿Cuál va a ser la posición finalmente de Perú Libre? Que era la pregunta primera que le hacía. ¿Van a apoyarlo? ¿Van a votar a favor? ¿O van a condicionar, como se dice, esa votación a otras demandas? Mire, lo que tengo que señalar, hay que tener moral, sí, efectivamente, pero hay pues varios congresistas de la derecha que le hacen leyes a Leche Gloria, le hacen leyes a empresas transnacionales, como petroleras, entre eso. Creo que ahí no tienen ni moral para hablar, cuando saben muy bien que están para legislar para el pueblo, no para empresas. La pregunta es para usted, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, en relación al adelanto de elecciones, siempre lo hemos señalado que tiene que ser mucho más antes que el 2024, porque la situación lo amerita. Estamos en una crisis social, política, estamos dando pase a un gobierno dictador militar y lo estamos haciendo con la venia, tengo que decirlo, de los medios de comunicación, de los políticos y de todos. Pero yo le recuerdo que no es un candidato de su partido, de medio centenar de muertos presidente de la República y decir ahora. inclusive a que haya mayor represión, eso también les hace cómplices a algunas bancadas que parecen inhumanas. Señora Palacios, se está yendo demasiado lejos en la búsqueda de complicidades. La señora Boluarte ha sido elegida como miembro de su partido, mucho más antes que el 2024. Sí, ya, eso lo hemos comprendido, pero no extrapole a partir de ahí una serie de acusaciones que no hacen sino envenenar el ambiente en el que queremos conversar. Y por mi parte, lo que yo quería preguntarle es, puesto que usted cree que esas elecciones anticipadísimas, es decir, dentro de 3 meses, pueden aliviar el clima de tensión social en el que vivimos, ¿cómo sabe usted que junto a esta demanda de elecciones en 3 meses no surgirán otras? Como por ejemplo, justamente, que Pedro Castillo salga de la cárcel, que es lo que quiere un sector de los que manifiestan, considerando que no ha cometido un golpe de Estado. Mire, acá lo que no se quiere escuchar, hay 3 demandas que el pueblo está dando a conocer en las calles. Que renuncie la señora Dina Boluarte, que haya elecciones generales de manera inmediata y que a través de un referéndum, que es la manera más democrática, se le consulte al pueblo peruano. De otras demandas yo no he escuchado. Entonces, si no queremos hacer, en este caso, si no queremos atender estas demandas y nos queremos hacer los sordos políticos, hay una responsabilidad también ahí de parte de quienes hoy vienen conduciendo tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y también en este caso el Poder Judicial. Lo que acá nosotros señalamos es que las elecciones deben ser en los tiempos más cortos posibles para que no continuemos viviendo día a día o teniendo que informar que hay más muertos en la macroregión sur. Aquí se tiene que dar soluciones políticas. No será en 3 meses, pero vayamos al medio año, pero que sea este año 2023 para que ya no continuemos teniendo más muertes, para que ya no la policía, que también debe ser reestructurada, porque su formación policial ahora sí está en cuestión o en tela de juicio, porque vienen aplicando métodos Congresista abusivos Palacios, y ¿ha quedado clara su posición?
aparentemente, y por lo que escuchamos, entonces Perú Libre no apoyará este proyecto de ley que ya tiene 93 votos a favor en una primera votación. Pero en cualquier caso han tenido ustedes ya la oportunidad esta mañana de exponer sus puntos de vista. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, Arturo Alegría y Margot Palacios, congresistas de Fuerza Popular y Perú Libre respectivamente. Muy amables, gracias. Gracias. Buenos días. Nos vamos a una pausa y retomamos ya luego de los titulares de la media hora, ampliación